qué es necesaria la solidaridad? ¿Por qué la crisis de la sociedad, de estas sociedades racionalizadas, guiadas por la razón del mercado, por la razón del Estado de Derecho, por qué esa crisis nos impone repensar la necesidad de la solidaridad? Porque es imposible una vida común sin el lazo social de la solidaridad. Hoy la tarea para nosotros es darle un nuevo contenido, un nuevo sentido, una nueva orientación a la solidaridad. Sabemos bien que la crisis ambiental del planeta es una responsabilidad común. Y sabemos que solo en común podemos abordar una solución consistente a los problemas ambientales. Es decir, que hay un capítulo central de la nueva solidaridad que se llama cooperación, el hacer juntos, a pesar de las diferencias y gracias a las diferencias de los que estamos reunidos en una sociedad, en algo común, en una nación, en una patria. Lo que está detrás del tema de la solidaridad es la pregunta acerca de cómo construir una sociedad más justa. Porque no alcanza la racionalidad del mercado. Estos años hemos oído decir esto de un lado al otro del país, pero también hay que decir que tampoco alcanza la racionalidad del Estado de Derecho. Estas racionalidades hay que reconocer que también han construido una solidaridad abstracta. La solidaridad de la burocracia, la solidaridad de los procedimientos, una solidaridad sin compromiso de los actores. Es la solidaridad del burócrata que ejerce el procedimiento, pero que no entiende el sufrimiento del otro, la necesidad del otro. Aunque nuestras burocracias funcionan, las burocracias en el buen sentido, de organización social, de racionalización de los procesos, de procedimientos ajustados a reglas, a normas y objetivos, aunque eso funcionara bien, incluso donde funciona bien, muchas veces esa solidaridad, es decir, ese esfuerzo de la sociedad por construir un sistema en el cual todos seamos iguales y todos tengamos los mismos derechos y todos tengamos las mismas posibilidades, esa solidaridad fracasa porque es abstracta, porque no cuenta con el compromiso de sus actores. La solidaridad, sin duda, es un registro de asociatividad, pero también es y aquí es donde falla esa solidaridad abstracta, pero también es una pasión por la participación, por la donación de nuestro tiempo, de nuestras energías, de nuestra voluntad, de nuestra inteligencia, para que el bien pueda concretarse en cada uno de los sujetos de este ser común. Ese bien que es que cada uno pueda lograr la vida que desea. Frente a la brutalidad del mercado, hemos descubierto, o ha descubierto el pensamiento occidental, lo que ha llamado las pasiones del hombre económico. La envidia, los celos, la mezquindad, la rapiña. Nosotros tenemos que pensar y tenemos que promover las pasiones de la solidaridad. Las pasiones de la solidaridad. Porque la solidaridad no es ya un rasgo del sistema social. Debe ser algo que construimos todos y cada uno de nosotros en conjunto. Y para ello se hace necesario promover en nuestra vida, en nuestras casas de estudio, en nuestras universidades, las habilidades para la cooperación.
Muchas veces estamos deshabilitados, es decir, no tenemos las cualificaciones, los hábitos, las actitudes que nos predisponen naturalmente a cooperar con los otros. Y necesitamos también las virtudes de la solidaridad. Aquello que hace que que la solidaridad sea virtuosa, es decir, sea fuerte. En latín, virtus, la virtud es fortaleza. ¿Cuáles son esas virtudes de la solidaridad? Quizá puedan nombrarse muchas. A mí me gusta pensar en el respeto al otro, en el respeto, en la tolerancia a lo que es diferente, no solo a lo que es diferente, a lo que nos molesta de lo que es diferente, que no debe ser anulado, sino que debe ser respetado y soportado, tolerado. La hospitalidad, que es tener una actitud de acogida frente al otro, de recepción, de apertura. La magnanimidad, la grandeza, de anteponer el bien común al bien particular, a mis intereses, a mis deseos. El gran desafío de la solidaridad es que todas las voces tengan lugar y todas las voces sean oídas. En las universidades estamos siempre frente al riesgo de las facciones y al riesgo de la mediocridad. Historiadores contra otros historiadores, politólogos contra otros, no voy a nombrar los de ciencia hoy, politólogos contra otros politólogos. Ese espíritu faccioso que recorre todas las aulas, laboratorios, oficinas y pasillos de nuestras casas de estudio. Espíritu faccioso, de facciones. Facciones solo gobernadas por el interés, por la mezquindad, por la falta de respeto, por la falta de tolerancia, por el egoísmo. Por eso nuestras casas de estudio son en tantos casos mediocres. Mediocres. La universidad se construye en torno al saber, es una institución que cambia vidas, construye vidas en torno al conocimiento, es decir, en torno a la verdad, a la búsqueda de la verdad. Por eso, siempre el gran peligro de no ser lo que somos es ser hipócritas. Es la hipocresía, la simulación, el simulacro, el fingimiento, el fraude, la impostura de decir que nos dedicamos a la búsqueda de la verdad y solo nos dedicamos a prender el fuego de nuestra pequeña facción. Estamos frente al desafío de construir una comunidad, esta, la nuestra, la comunidad UNSAM, donde todas las voces tengan lugar. Esta que es nuestra casa, que es nuestro primer desafío ambiental. Como la ciencia pretende y ejerce esa maravillosa potencia del hombre que es escuchar a las cosas. Ese es el gran nervio vital de la ciencia. Haber descubierto un modo de escuchar a la naturaleza para efectivamente escucharla y que no se escuche nuestra voz, la voz de nuestra tradición o de nuestra religión o de nuestros prejuicios o de nuestros saberes previos, sino escuchar a las cosas. Esa humildad de ponerle oído a las cosas que está en el corazón, en el nervio vital de la ciencia moderna. Esta actitud, esta disposición se hace con los hábitos propios de la conversación humana, que son escuchar, preguntar, intercambiar, buscar juntos. ¿Para qué? Para que las cosas hablen. Para que no hablen simplemente nuestros intereses mezquinos, nuestros prejuicios, nuestros saberes previos. La conversación que propone no solo una actitud constructiva, sino que se interesa por el otro, se interesa por el que el otro dice. Quiero terminar
con un poema de un poeta alemán, uno de los grandes poetas alemanes de principios del siglo XX, que es Rainer Maria Rilke. Voy a leerlo traducido, con lo cual le quita mucho, pero es un texto que a mí siempre me gustó porque muestra el gran peligro de la palabra humana, el gran peligro de la palabra humana. Dice Rilke: me asustan las palabras de los hombres, lo saben decir todo tan claro. Esto se llama perro y eso casa. Y el principio está ahí y el fin está aquí. Me asusta su modo de decir, su juego en broma. Saben todo lo que es y lo que ha sido. No hay montaña alguna que pueda sorprenderlos. Su finca y su jardín lindan con Dios. Pero les quiero avisar que me voy a oponer. Y les aviso, aléjense de esa actitud. Me gusta tanto como cantan las cosas. En cambio, esa palabra de los hombres, cuando tocan las cosas, las dejan quietas y mudas. Ustedes, con esa palabra, me matan todas las cosas. Esta es, me parece a mí, la actitud fundamental que puede construir y hacer de nosotros efectivamente una casa, un vivir en conjunto, un cuidado de este ambiente en el cual es posible la vida de cada uno de nosotros, la vida de tantos y tantos jóvenes que vienen aquí con ilusión, con esperanza de construir una vida, su vida. Cuando yo veo a los jóvenes, como estos chicos que tocaron hoy aquí, a tantos jóvenes que pasan por el campus, como tengo mi oficina arriba, los veo, miles de jóvenes, tenemos 22.000 jóvenes en la universidad, que han venido a esta casa, a encontrar una casa, y han venido a poner sus vidas en nuestras manos, porque creen que en nuestras manos pueden construir su vida, un futuro digno, que haga que ellos, que la donación del tiempo que requiere una carrera universitaria sea fructuosa, que les ayude a transformar sus vidas, a transformar el país. Si somos capaces de tener una palabra que no lo tiene todo claro, sino que una palabra que es fundamentalmente la palabra de la búsqueda, de la pregunta, del interrogante, que es la palabra del científico, que es la palabra del que interroga, busca, tiene dudas, no sabe, sino que se siente inseguro y que esa es su seguridad, sentirse inseguro, no confiar en sus prejuicios, no confiar en sus sabores previos, sino siempre ponerse en el filo de la duda, en el filo de criticarse a sí mismo, en el filo del abismo que es la ignorancia que busca ser superada, la ignorancia que busca ser traspasada, pero sabiendo que nuestra fortaleza es sabernos siempre ignorantes, también acerca del otro, de lo que piensa, de lo que siente, de lo que ama, de lo que es capaz de dar. Que las ciencias ambientales sean las más profundas ciencias humanas, que nos enseñen a vivir en conjunto, que nos enseñen a generar en nuestros jóvenes las disposiciones, las virtudes, las pasiones de la solidaridad. Gracias a todos. Agradecemos las palabras del doctor Carlos Ruta. Invitamos ahora al doctor Carlos Ruta y al profesor doctor Miguel Blesa, quien recibirá de manos del señor rector el diploma del doctor honoris causa de la Universidad Nacional de San Martín y el distintivo de esta Casa de Altos Estudios. Gracias a todos y a todas, debería decir también, pero bueno, al margen de eso, es realmente un gran honor para mí recibir esta distinción de la Universidad Nacional de San Martín,
Y no sé muy bien por dónde empezar, no sé muy bien qué se espera de mis palabras. Recuerdo como anécdota lo que me ocurrió la primera vez que fui a dar una conferencia científica en mi ciudad natal de Salta, hace ya 40 o más años. Había programado dar en la Universidad de Salta una conferencia que se refería a estudios de los mecanismos de reacción de transferencia de electrones, de sustitución y de catálisis de iones complejos en solución acuosa. Pusieron el aviso en el diario, entré en la sala y a quien me encontré en primera fila, a mi tía Porota. Entonces el tema era cómo podía o de qué podía hablar, cómo podía hablar. Y fue todo un problema, obviamente. Un poco lo mismo me ocurre aquí. ¿De qué puedo hablar frente a una audiencia muy capacitada, pero obviamente con disciplinas muy distintas detrás y con una trayectoria vital totalmente diferente a la mía? Al respecto, también voy a mencionar otra pequeña anécdota. La primera de las canciones que tocó el conjunto que actuó al principio es una samba de Castilla y Leguizamón. Recuerdo mi niñez en Salta, viéndolo a Castilla paseando con su perro por la Plaza 9 de Julio y el Cuchi Leguizamón dándome clases de historia en el Colegio Nacional. O sea que realmente es interesante. Yo lo que quiero hacer es recorrer un poquito cómo veo yo que ha sido la evolución de la química desde lo que yo considero que son los comienzos de la química. Siempre es totalmente arbitrario definir cuándo comenzó algo y cuándo terminó. Hay un mecanismo de generar periodos de periodización que hacen los historiadores que es bastante arbitrario. Lo que yo no sé es cómo se hace para aprender esto. Acá. ¿Lo tenés en el pendrive también acá? Sí, lo tengo, pero... No, pero este versión no. No, eso no. Eso es nuestro. Si tenés el pendrive, lo ponemos en el pendrive, es más fácil. ¿Es más fácil? Bueno. Sí. En realidad podría perfectamente hablar sin la proyección, pero ya que la tenemos... Vamos a usarlo. La química tomó su forma de disciplina científica en un periodo bastante prolongado y a través de una tarea colectiva. Esa colectividad de la tarea química la distingue bastante de lo que fue la historia de la física. Dentro de los que fundaron las bases de lo que es la química, cabe destacar 3 nombres. Acá ustedes habrán visto, pongo la química desde Boyle hasta Betsy, Hell y Mörner. ¿Alguien sabe quiénes son Betsy, Hell y Mörner? Los laureados con el Premio Nobel de Química 2014. El 2015 se va a anunciar recién dentro de una semana. Y en este sentido, los que a mi modo de ver fundaron la química fueron John Boyle, allá por 1661, publicando The Skeptical Chemist, Antoine Lavoisier, con su Traité Elemental de Chimie en el 1789, y John Dalton, con su teoría atómica molecular y su nuevo sistema de filosofía química. Estas 3 personas sentaron las bases, pero la base de la química, a diferencia de la física, no es tanto en un hallazgo fundamental y novedoso como pueden ser los cambios de paradigma que trajo Newton a la física o que después en el siglo XX trajo toda la mecánica cuántica y la relatividad de nuevo a la física. Esto ha sido más bien un trabajo colectivo donde los problemas básicos a definir fueron casi de nomenclatura y de marcar territorio, definir qué era una sustancia, cómo la íbamos a llamar, cómo íbamos a ordenar y organizar la información. Por eso toda la química clásica ha sido siempre una disciplina que se basa en 2 cosas bastante sencillas. Uno, la teoría atómico-molecular y la otra, la tabla periódica. Esas son básicamente las herramientas con las cuales el químico ha construido sus saberes.
¿Y qué pasó después de esos 150 años en los cuales se creó, se formó, tomó cuerpo la química como disciplina científica? Que la química estuvo desde siempre muy asociado a la industria, otra diferencia bastante importante con algunas otras disciplinas. Y acá destaco el caso de William Perkin, que como un joven becario no sé, pero por lo menos un joven tesista o ayudante de un profesor, le encargaron preparar una sustancia y básicamente generó con eso toda la industria de los colorantes al sintetizar la malveína, un derivado de la anilina, y ese tipo de síntesis orgánicas abrió el camino a un montón de lo que es la industria química más relevante que se desarrolló durante los siglos XIX y comienzos del XX. La industria de los colorantes, los nuevos materiales y también la industria de los fármacos, la industria medicinal. Cuando llegamos al siglo XX, nos encontramos con que se vuelven cada vez más notables algunas imágenes dantescas que tienen que ver con la química, cosas que nos hacen recordar que la química es una herramienta que el hombre la puede usar para cualquier cosa. Y ahí lo que estoy mostrando son las latas de ciclón, que era lo que usaban en Auschwitz, en las cámaras de muerte, en los cuales tenían ácido cianhídrico que era liberado desde una formulación bastante sofisticada, y lo que ven abajo son la cantidad de latas vacías después de haber sido usado. También vemos al costado unos soldados con máscaras en medio de una nube de cloro en la Primera Guerra Mundial, y lo que vemos a la derecha es una imagen de bombas de fósforo blanco. Esta imagen yo creo que corresponde a un uso que hizo Israel sobre Gaza, pero en realidad el gran ataque con fósforo blanco fue realizado por las fuerzas aliadas sobre Dresden en la Segunda Guerra Mundial. Esto es realmente terrible porque ese fósforo blanco prácticamente incendia a la gente. Y finalmente abajo está la imagen, una imagen muy famosa que recorrió el mundo, de chicos escapando de los bombardeos con napalm y con gas naranja en Vietnam. Todo eso son las caras malas de la química, pero las caras malas de la química se contraponen con algunas historias que son o que muestran lo que pudo hacer la química para el bienestar del hombre. Yo he tomado dos ejemplos porque esos dos ejemplos me llevan muy directamente a las ciencias ambientales y me llevan también muy directamente a enfatizar que todo lo que veamos del pasado lo tenemos que ver con una perspectiva histórica. No podemos usar nuestros conceptos de hoy para entender lo que pasó antes. Yo quiero mostrarles cómo evolucionó o qué pasó con la historia de la industria del frío. La necesidad original era enfriar bebidas, conservar alimentos, ya sea en invierno o en verano. ¿Cuál fue la tecnología que se desarrolló? Inventar cajas que pudieran tener mala conductividad térmica y por lo tanto pudieran almacenar hielo y ese hielo se mantuviera durante mucho tiempo. El hielo se hacía a través de un proceso de cosecha prácticamente, hielo y nieve, se sacaba en invierno de donde hubiera y se ponía en disposición. Inmediatamente surgieron algunos problemas y oportunidades. Los problemas fueron algunas críticas fundadas vinculadas a la seguridad biológica de esa agua que se manejaba sin ninguna precaución. Hubo además un marketing muy violento por muchos actores y además apareció la disponibilidad de la electricidad. Y cuando apareció la disponibilidad de electricidad, dio lugar a que aparecieran los refrigeradores. Los refrigeradores son ahora máquinas que se basan en el uso de un líquido que al evaporarse absorbe calor. Todas nuestros, lo que llamamos heladera ahora nosotros acá en la Argentina, se basan en este principio. Los primeros refrigerantes eran tóxicos, sustancias muy tóxicas como amoníaco, dióxido de azufre, algunos compuestos orgánicos. Y algunas de las primeras máquinas exitosas las preparó Linde allá por 1876. Probablemente algunos de ustedes todavía reconozcan el nombre de Linde asociado a equipos de preparación de nitrógeno líquido, por ejemplo. Porque evidentemente todo esto siempre ha estado muy vinculado con la industria. La gran novedad vino allá por el año 1930, cuando Misley y Henn
fabricaron para DuPont los freones. Freones es una marca comercial. Son compuestos cuya gran virtud era que no se degradaban, eran muy estables y además podían evaporarse y volver a condensar. Y eso le dio un gran boom a la industria del frío en todos sus aspectos, hasta que allá por 1973, el 3 quedó tapado, surgieron las críticas que eventualmente condujeron a que se les otorgara el premio Nobel a Crutzen, Rowland y Molina, que era el hecho que esos gases que eran tan estables no sufrían ningún tipo de transformación en la atmósfera y cuando se liberaban llegaban hasta la estratosfera y en la estratosfera, bajo la intensa radiación ultravioleta, entraban en una serie de reacciones que conducían a la disminución de la cantidad de ozono disponible. Y ese ozono es el que filtra la radiación ultravioleta más peligrosa y por lo tanto estábamos ante un problema. La respuesta a eso fue el Protocolo de Montreal, allá por 1987, y se sustituyeron esos freones por otros compuestos que son hidrofluorocarburos. Estos hidrofluorocarburos tienen átomos de hidrógeno en la molécula y por lo tanto son destruidos en la baja atmósfera, en la troposfera, y no llegan a la estratosfera. Todo muy bien hasta que estamos en la actualidad. Estos gases son contribuyentes al efecto invernadero, son gases de efecto invernadero muy potentes y por lo tanto de nuevo están en la picota. ¿Cómo va a seguir esto? No lo sé, pero de cualquier manera quiero hacerles mostrar que todas las tecnologías son maduras en un determinado momento y que probablemente unos años después va a surgir algún tema o algún problema que haga que no lo sean tan buenos. Y efectivamente la dimensión ambiental es uno de los problemas importantes que tiene que ver con eso. El otro ejemplo que quiero darles es el del DDT. En la historia de la ciencia se otorgaron 3 premios Nobel vinculados con el tema paludismo, malaria. Allá por 1902 le dieron el premio Nobel a Ronald Ross, que mostró cómo entra al organismo el parásito que es responsable de la enfermedad. Después, en 1907, una cosa que era relativamente anterior, Alfonso Laveran, por cuál era el parásito, el protozoario que causaba la enfermedad. Y en 1948 se lo dieron a Paul Müller por el descubrimiento del DDT, como un agente que podía frenar a los mosquitos, que eran los vectores transmisores de la enfermedad. Acá hay algunas fotos que tienen que ver con la ocurrencia del paludismo en el mundo en este momento. Verán que en la Argentina está muy restringido, y está muy restringido ahora. Pero si nos remontamos a principios del siglo XX, hay otro tema que fue muy importante, que tenía que ver con otra plaga, que era la langosta, que arrasaba los campos. Yo ahí estoy mostrando imágenes de una plaga de langostas e imágenes de Alberto Gershunov, que en su libro Los gauchos judíos describe en detalle qué ocurre cuando llega una manga de langosta a Entre Ríos. Entre paréntesis, este año reapareció una manga de langosta en Santiago del Estero. Pero volviendo a la malaria, Ramón Carrillo, cuando informa sobre el Plan Sintético de Salud de 1952-56, dice: el plan de 1946 solo preveía una reducción del 50% del paludismo. Se ha llegado prácticamente al 100% de erradicación, señalándose así uno de los mayores triunfos de la sanidad del mundo. Estamos hablando del año 1952. En ese mismo documento se describía al DDT como una droga sanitaria y se le pedía que se le incluyera en el régimen de protección que alentara su fabricación en el país. Eso era en 1952. 10 años más tarde, Rachel Carson publica La Primavera Silenciosa. Y La Primavera Silenciosa es un alegato muy intenso, muy dramático, sobre los posibles efectos deleterios de las sustancias, los plaguicidas, pero en particular del DDT. La Primavera Silenciosa era una primavera donde no iba a haber pájaros para cantar, porque el DDT habría roto toda la cadena y habría destruido a los pájaros. Entonces ahí prevé que ya es necesario abandonar el camino que estamos siguiendo y avanzar por un camino mucho más difícil, que es el de la protección ambiental. ¿Y qué ocurre hoy?
Hoy el DDT se reserva para situaciones especiales, no está totalmente prohibido, pero sí muy restringido su uso. Y para combatir a los mosquitos portadores del Plasmodium de la malaria, se usa esencialmente piretroides, que son sustancias menos agresivas. Pero ¿cuál es el problema? Hay una nueva vuelta de tuerca, y la nueva vuelta de tuerca es que están empezando a aparecer cada vez más cepas de mosquitos resistentes a los piretroides. Y por lo tanto, la búsqueda de una nueva tecnología sigue siendo algo totalmente imprescindible en estos momentos. En otras palabras, cuando inventamos algo, lo inventamos a lo mejor por 5 años, 10 años, 50 años, pero después vendrá otra cosa. No hay soluciones mágicas ni eternas en ningún sentido. Yo me parece que tenía alguna observación más que hacerle menor. Me voy a reservar. Tomando un poco algo de lo que dijo nuestro rector, yo quiero recordar un panfleto que escribió en su momento Jonathan Swift, que se llamó A Modest Proposal, una modesta propuesta. No sé si alguno lo conoce. A Modest Proposal, él recorrió las campiñas, describía, ¿no?, en una propuesta a las autoridades, que había recorrido la campiña de Gran Bretaña y había encontrado con que las familias pobres tenían muchos hijos y que esos hijos no tenían alimentos, y que entonces una solución muy obvia y evidente para resolver el problema era alimentar a la mitad de esos chicos con la otra mitad. ¿Por qué traigo a colación esto? Tengo una sensación que no la puedo visualizar del todo bien, pero que me parece importante, y es que este grave dilema ambiental que estamos teniendo nosotros por delante nos puede llevar a propuestas de este estilo, a propuestas en las cuales ese gran paradigma que tenemos ahora, que es la democracia, pueda ser puesto en jaque. Tenemos que encontrar vías para compatibilizar cómo atender esa solidaridad que mencionaba Carlos Ruta como fundamental para toda nuestra sociedad, con el hecho de que estamos llegando a situaciones bastante complicadas en el manejo de nuestro planeta. No hay que olvidarse que los primeros diagnósticos sobre estos problemas, desde el punto de vista economicista, fueron generados a pedido del Club de Roma por un grupo de economistas y de otras disciplinas del MIT, si mal no recuerdo, o de Harvard, ahora me entra la duda, que publicaron un documento que se llamaba Los límites del crecimiento. Ese documento básicamente lo que analizaba era qué grave que era la situación que se estaba planteando en los países centrales por el crecimiento de los países regionales, marginales, y cómo eso era imposible de mantener en un esquema malthusiano. Hubo economistas de todas las disciplinas acá en Argentina, liderados por Amílcar Herrera, que sacaron una propuesta distinta, y eso me lleva a mí a insistir en algo que subrayó Carlos rotundamente, que en los temas ambientales tenemos nosotros disciplinas, obviamente de las ciencias físicas y naturales y de las matemáticas, pero la dimensión social es una dimensión crucial, y que llegar a manejar los temas ambientales nunca se lo puede hacer desde un solo punto de vista. Se requiere un diálogo muy difícil, pero a la vez muy fructífero entre disciplinas diversas. Y en ese sentido, me parece que acá en la Universidad de San Martín estamos en una condición extraordinariamente buena para poder avanzar en esa dirección. Yo simplemente ahora debería agradecer. Si empiezo a agradecer a quienes de alguna manera marcaron mi trayectoria, me voy a olvidar de muchos. Más bien lo que voy a decir, tomo todos los que mencionó Roberto Candal, les agradezco a todos, pero especialmente quisiera agradecer a alguna gente de acá de la Universidad de San Martín, en particular a Alberto Pochettino, que fue quien abrió la llave para que yo ingresara acá, a Jorge Fernández Nielo,
que realmente ha tomado un desafío sumamente importante, como es el de llevar adelante el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, y a la comunidad UNSAM toda, especialmente a través de la figura de su rector, el doctor Carlos Ruta. Gracias. Agradecemos la exposición del doctor Miguel Blesa. A continuación se le hará entrega de un regalo para el profesor doctor Miguel Blesa. Se trata de un incienciario de cerámica con forma de escuarzo, animal de culto característico de la región noreste de la Argentina. Invitamos al doctor Carlos Ruta a subir al escenario para hacer entrega del premio. De esta manera, entonces, damos por concluido el acto. La Universidad Nacional de San Martín agradece la presencia de todos ustedes y los invita a compartir un vino de honor que se ofrecerá a continuación en la sala de planta baja del Rectorado. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias.